¿A qué se parece el objeto que te voy a mostrar? Por lo que veo, se parece a una lacto porque tiene teclas ¿Para qué crees que se utiliza? para hacer trabajo y hacer documentos. ¿Sabes si alguien de tu familia lo usó? Sí, mi tía lo utilizó para hacer escritos. ¿Te gustaría aprender a usar la máquina de escribir? Sí, ¿Por qué? porque lo utilizaría para hacer cuentos, historias de fantasía. ¿Por qué crees que hoy en día no se utiliza la máquina de escribir? Porque se ve que es antigua y no van a desistir. Como dije en la primera pregunta, se parece una lacto y seguro cambiaron esto por eso. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿A qué se te parece este objeto que te voy a mostrar? A ver, este objeto se me parece como que es una computadora, pero sin pantalla. ¿Para qué crees que se utiliza la máquina de escribir? Esta máquina se utilizaba para hacer deberes o documentos que se mandaba a hacer antiguamente. ¿Sabes si alguien de tu familia lo usó? Pues mi papá me contó que esto lo usaba para sus trabajos. ¿Te gustaría aprender a utilizar la máquina de escribir? Sí, ¿Y por qué? porque puedo ver que aquí es una herramienta fácil de utilizar. ¿Por qué crees que hoy en día no se utiliza la máquina de escribir? Porque es muy antigua y ahora que existe la tecnología hay muchos inventos avanzados. Muchas gracias. De nada. ¿A qué se parece el objeto que está en la mesa? A una computadora ¿Para qué crees que se utiliza? para escribir, hacer oraciones. ¿Sabes si alguien de tu familia lo usó? No, no lo sé. ¿Te gustaría aprender a usarla? Sí, ¿Por qué? para escribir cosas con los demás. ¿Por qué crees que hoy ya no se utiliza? Y porque hay otras cosas como la computadora. ¿A qué se parece el objeto que está en la mesa? A una caja registradora ¿Para qué crees que se utiliza? para escribir el nombre y para escribir palabras. ¿Sabes si alguien de tu familia lo usó? Tal vez mi mamá o mi papá o mi tía. ¿Te gustaría aprender a usarla? Sí, ¿Por qué? para escribir mi nombre. ¿Y por qué crees que hoy ya no se utiliza? Porque ya estaba vieja, estaba mucho tiempo guardada, es por eso que mi mami, ni mi papi, ni mi tía la utilizaban. Ya, a ver, dale. Te voy a hacer unas preguntas. Ya. ¿A qué se parece el objeto que está en la mesa? A una computadora para una cosa de escribir, Ok. Pero es una máquina de escribir. ¿Para qué crees que se utiliza esto de aquí? para escribir, Para escribir. ¿Sabes si alguien en tu familia lo usó? ¿Tu abuelo, tu tía? No, nadie lo utiliza en tu familia. Ya. ¿Te gustaría aprender a usarlo y por qué? porque es de escribir. Y lo ves más interesante. Sí. ¿Por qué crees que ya no se utiliza la máquina de escribir? Porque se ve como una computadora. Porque existen las computadoras, Sí. ¿verdad? Y puede ser más rápido esto de aquí, ¿verdad? Esto es como más antiguo, ¿no? ¿Te gusta la máquina? Sí. Sí.
Ya, a ver, Amy. Ya. ¿A qué se parece el objeto que está en la mesa? Una máquina de escribir Ok. ¿Para qué crees que se utiliza la máquina de escribir? para escribir. Ok. ¿Sabes si alguien de tu familia lo usó? ¿Tu abuela o tu tía? ¿Alguien? No, ¿Te gustaría aprender a usarla y por qué? porque puedes aprender a escribir y puedes tomar nota. Ok, bien. ¿Por qué crees que ya ahora ya no se utiliza la máquina de escribir? ¿Por qué? Porque ya tenemos las computadoras y ahí se escriben más rápido. Se escribe más rápido, ¿verdad? Sí. Ya. ¿A qué se parece el objeto que está en la mesa? No sé, ¿Para qué crees que se utiliza? para escribir. ¿Sabes si alguien de tu familia lo usó? No sé, ¿Te gustaría aprender a usarlo? ¿Por qué? sí me gustaría aprender a usarlo. ¿Por qué crees que hoy ya no se utiliza? Porque es antiguo. ¿A qué se parece el objeto que está en la mesa? No sé, ¿Para qué crees que se utiliza? para escribir. ¿Sabes si alguien de tu familia lo usó? No, ¿Te gustaría aprender a usarlo? ¿Por qué? no sé, no sé. ¿Por qué crees que hoy ya no se utiliza? Porque ya es antiguo. Muy obsoleto, ¿verdad? Hola, te presento el objeto que está en la mesa. ¿A qué se parece el objeto que está en la mesa? A una computadora ¿Para qué crees que se utiliza? para hacer unas cosas. ¿Sabes si alguien de tu familia la utilizó? No, ¿Te gustaría aprender a usarlo? sí, ¿Por qué? para aprenderlo a usar. ¿Por qué crees que hoy ya no se utiliza? Porque mañana tengo que hacer unas cosas. Hola, te presento el objeto que está en la mesa. Hola. ¿A qué crees que se parece el objeto que está en la mesa? Una computadora ¿Para qué crees que se utiliza? para escribir. ¿Sabes si alguien de tu familia la utilizó? Mis abuelos, mis tíos y mis hermanos. ¿Te gustaría aprender a usarlo? Sí, ¿Por qué? quiero conocer de él. ¿Por qué crees que hoy ya no se utiliza? Porque existen las computadoras gráficas.